Muy buenos días para todos, bienvenidos a este segundo día de feria. Esta es una edición de Fondeatex muy especial para todos nosotros porque estamos en nuestro cumpleaños número 35. Entonces muchas gracias a todos ustedes por hacer parte y vibrar con nosotros con el Sistema Amor. Les recuerdo que estamos en el Foro de Tendencias. Este es un espacio que diseñamos y creamos especialmente para todos ustedes. Acá en la parte posterior van a poder interactuar con un espacio donde encontrarán muestras físicas de telas, de prendas y de insumos para que puedan localizar esos expositores que sean de su mayor interés y que su recorrido y su visita a la feria sea mucho más efectiva. Adicional a esto, también tenemos unas experiencias que diseñamos de la mano de nuestros aliados que tenemos acá sobre la parte de la izquierda. La idea es que también puedan experimentar, o sea, además de todo, vivir las tendencias y que esta sea una experiencia también memorable para ustedes. Yo soy Sara Carvajal, los estaré acompañando en este primer espacio del día, donde veremos el pronóstico de color para la temporada primavera-verano 2023. Antes de que iniciemos como tal con ese recorrido y con este pronóstico, es importante que revisemos también algunos conceptos que serán claves dentro del manejo de la carta de color. Normalmente, cuando nos encontramos con una paleta de color para una colección, es recomendable que hagamos la división de estas diferentes tonalidades en tres grupos. El primer grupo, este que está acá, son los colores principales o los colores dominantes. Estos van a ser los colores que tienen una mayor participación dentro de todo el desarrollo de la colección y el desarrollo del producto o incluso de las grafías con las cuales vamos a intervenir las prendas. En un segundo grupo nos encontramos los colores acento. Estos van a tener una menor participación, pero los vamos a utilizar para darle como esa nota de animación para poner esos puntos focales sobre las prendas o también sobre los estampados. Por último, tenemos un tercer grupo que son los colores neutros. Estos van a ser esos colores conciliadores que nos van a ayudar a generar una transición entre los dos grupos mencionados anteriormente. De esta manera vamos a tener una distribución de esa carta de color mucho más planificada y que incluso a nivel comercial esto nos ayuda a generar unas combinaciones de productos mucho más estratégicas para que nuestro producto y nuestras estrategias de mercadeo y de comercialización también sean más efectivas. Acá tenemos un ejemplo de cómo podríamos implementar esa categorización de los colores en un concepto que aquí definimos como náutico, un concepto pues base para este ejemplo. Tenemos la carta de color con toda la paleta que elegimos para esta tendencia y la distribución en los colores principales que, como ustedes verán acá en el look que proponemos, y como les explicaba, son los colores que tienen una mayor participación dentro de toda esa propuesta. En un segundo grupo tenemos los colores neutros, esos colores conciliadores, los que nos ayudan a generar la transición, y por último los colores acento, que tienen una menor participación, pero generan esos puntos focales, llaman la atención y rompen un poquito el esquema de toda la distribución de color, en este caso en el look que proponemos. Les cuento un poco también sobre la metodología, cómo llegamos nosotros a este resultado del pronóstico de macro tendencias, el pronóstico de color para cada temporada. Esto parte de un ejercicio de investigación que hace nuestro equipo de conocimiento en Inexmoda, pero que también se apoya de un grupo interdisciplinario de expertos donde pueden participar diseñadores, artistas, expertos en la materia, expertos en color, investigadores, y todos esos saberes se suman para investigar diferentes fuentes especializadas en esta temática, en entendimiento también del contexto cultural y social de los consumidores, para arrojar como resultado la carta de color y el pronóstico de macrotendencias para cada una de las temporadas. ¿Qué nos encontramos entonces para primavera-verano 2023? Este esquema que vemos acá sobre la izquierda, en la parte superior. Nos vamos a encontrar como ese resultado de la interacción de los diferentes grupos de consumidores con sus entornos, que arroja como resultado como digamos polos opuestos, pero que al mismo tiempo se complementan. Entonces tendremos 4 macro tendencias que iremos explorando en el recorrido de este espacio, que se mueven entre dos diferentes dimensiones, entre la realidad real, es decir, lo que tenemos acá en el plano cercano de la Tierra, y la realidad digital, ya acercándonos más hacia el metaverso. Y en los otros dos polos, o en el otro eje, tenemos un tinte muy político, por un lado desde la postura de la conciliación, de la conversación, y en el polo opuesto desde la parte más reactiva, desde la lucha
y sobre todo pues como buscar defender los derechos sociales. Entonces ese es el resultado que tendremos para la temporada y veremos la carta de color para cada uno de esos grupos de consumidores. En el primer grupo tenemos entonces a los que denominamos como los agitadores. Estos son los que se ubican en ese polo de la lucha un poco más reactiva. Los sociales nos han dado ese empoderamiento de tener una voz, de apropiarnos y entender mucho mejor cuáles son nuestros derechos como personas. Entonces este es un grupo de consumidores que no se va a quedar callado, que ante la injusticia social va a reaccionar y va a hacer sentir su voz y su participación para generar el cambio que quieren ver en el mundo. En ese sentido, la carta de color que acompaña este primer grupo de los agitadores pues no va a tener nada de sutil en ella, son colores muy dinámicos, muy vibrantes que comunican toda esa inspiración urbana, esa agitación social, como esa energía y ese impulso que necesitamos para ver esas acciones transformadoras en el mundo. En ese sentido, pues entonces vemos también tonos muy vibrantes, muy llamativos como fuego, como helecho, como sangría, que nos conectan con esa vulnerabilidad, pero como les decía también con esa fuerza movilizadora que necesitamos los consumidores. Iremos viendo también en este recorrido cómo la carta de color se puede ir aplicando a las diferentes propuestas de productos y de prendas. En este caso iniciamos por el segmento femenino. Acá tenemos unos materiales que si bien pueden ser fluidos, a partir de las construcciones en patronaje e ingeniería, podemos darle un poco más de estructura y peso a la misma composición visual de estas prendas, como sucede por acá, con estos elementos drapeados, algo que no tiene una estructura desde la moldería muy definida, pero que al momento en que va envolviendo el cuerpo genera estos volúmenes exagerados, maximizados, que también se convierten en una metáfora de ese mensaje y ese empoderamiento del cual hablábamos para este primer grupo. En el segmento masculino vamos a ver, por un lado, una fuerte influencia de los universos o los segmentos deportivos, de active, prendas muy versátiles y muy funcionales, sobre todo en estas propuestas de looks monocromáticos. Miren que a través pues, del complemento, la combinación de piezas superiores, piezas inferiores, incluso terceras piezas como pueden ser chaquetas, abrigos y blazers, estamos manejando una misma escala de color, pero acá la propuesta se hace mucho más dinámica en la medida en que vamos combinando en un mismo color diferentes texturas de materiales. Entonces, por ejemplo, en propuestas de sastrería o del universo más formal, combinar texturas, por ejemplo, como el raso o el satín, en contraste con la apariencia visual que nos puede dar un terciopelo o una gamuza, genera pues como una tridimensionalidad y una, digamos, enmarcar la silueta o enmarcar la prenda desde la misma combinación de materiales. Para el universo infantil, pues acá la propuesta se hace un poco más clásica, un poco más conservadora. Es importante que para el universo infantil sigamos explorando toda la propuesta gráfica, cómo intervenimos a través de estos mini prints que pueden tener una inspiración geométrica o reinterpretar, por ejemplo, la manera en la que estamos dando a conocerle el animal print, pero cómo lo cambiamos para este público que sea mucho más atractivo, más lúdico. Entonces acá la intervención gráfica definitivamente será la protagonista para este segmento. Adicional, les contaba que entonces en este grupo de consumidores pues tenemos como ese llamado a hacer sentir nuestra voz, nuestros mensajes, nuestras declaraciones. Esto también puede empezar a influenciar la manera como intervenimos las prendas a través de estos mensajes revolucionarios, porque a pesar de que el público infantil pues no pueda tener todavía como esa voz tan concreta, está empezando a ser más consciente también de esas diferentes luchas sociales y pues no en vano, acá la moda puede ser ese vehículo de comunicación para hacerlos también a ellos partícipes. Dentro de cada uno de los grupos vamos a encontrar una propuesta de colores transversales. Estos colores transversales podríamos llamarlos los comodines dentro de cada uno de los grupos. Entonces son como algo así, los neutros dentro de cada uno de los grupos de las macrotendencias, pero que también tienen como ese valor o ese poder de combinarse con los otros grupos que vamos a ver más adelante. Entonces los colores transversales van a tener como esa doble personalidad y pueden ir jugando con toda la paleta y todo el recorrido de color que tendremos a lo largo de la temporada.
En el segundo grupo, la segunda macrotendencia, nos encontramos los consumidores alquimistas. Acá ya bajamos un poco el volumen de esas declaraciones o de esa lucha social. Nos encontramos a unos consumidores que tienen una actitud más introspectiva. Ellos miran un poco más hacia adentro porque están buscando ese balance y la armonía entre mente, cuerpo, espíritu, pero también la relación con la naturaleza. Y sobre todo en los últimos años que se nos ha hecho ese llamado tan constante hacia la sostenibilidad, hacia la economía circular, hacia la conciencia ambiental, estos consumidores están tomando una acción mucho más concreta para generar ese cambio también desde adentro, desde sus acciones particulares y personales, pero que generen un impacto positivo en el medio ambiente. Estos consumidores alquimistas también intentan aprender de todos esos beneficios nutricionales de la naturaleza, entender cómo esos procesos naturales de crecer, germinar, madurar y al mismo tiempo morir o dejar morir ciertas partes de su cero, ciertas partes de ciclos vitales para poder siempre encontrar una versión mejorada de sí mismos. En ese sentido, la carta de color pues, se va a conectar con esa búsqueda personal, con este ambiente un poco más pacífico, más de reflexión, más filosófico, si lo quisiéramos ver para este tipo de consumidor. Tenemos ese complemento de unos tonos orgánicos, por ejemplo, como barro de río, como Edén, arena, que nos hablan también de ese centro, de esa conexión como con lo más fundamental de la tierra, pero que al mismo tiempo, o sea, nosotros nos estamos nutriendo de todo eso que nos entrega el medio ambiente y la naturaleza para poder nutrirnos a sí mismos como seres humanos. En el segmento femenino, pues vamos a encontrar toda esa alusión a los elementos naturales, a los elementos de nuestro entorno, sobre todo desde la inspiración floral. Entonces acá la intervención gráfica, donde nos inspiramos en conceptos de la floraterapia, desde cómo jugamos con elementos, por ejemplo, de organzas, de tules, de unos materiales muy livianos, para simular todos estos pétalos de la naturaleza, estos pétalos de las flores, las cortezas de los árboles, que también se pueden dar en unos efectos, por ejemplo, jaspeados o unas intervenciones gráficas o intervenciones de estampación desde procesos y materiales que simulen estas texturas que encontramos en nuestro entorno. Para el segmento masculino, nuevamente acá vemos una fuerte influencia del universo deportivo. El universo deportivo viene teniendo una participación mucho más declarada, combinándose con el segmento casual formal, en la medida en que los consumidores también estamos buscando una mayor funcionalidad, durabilidad y versatilidad de las prendas. Entonces, acá el segmento masculino, pues ese es uno de los que hace esa declaración más evidente y mucho más contundente en el resultado final de las prendas a través de elementos, por ejemplo, de recubrimientos, de acabados funcionales que también podemos darle a materiales como los tejidos antidesgarro, los ripstop, para que estas prendas pues también respondan a esa funcionalidad que está buscando el usuario. Para el universo infantil tenemos algunas propuestas que parten desde la combinación monocromática. La monocromía puede darse también desde unas sutiles variaciones de color, por ejemplo, como lo vemos en la imagen de allá, jugar con esos tonos que les mencionaba que nos conectan como con ese arraigo con la naturaleza. Esto puede ser parte de una interacción también interesante, interviniendo materiales como los velvet, como los suades, las cuerinas, las imitaciones de cuero o los cueros cepillados para darle también ese atractivo desde la misma textura y la percepción sensorial que pueden tener las prendas a medida que yo vaya interactuando con ellas. Las propuestas tie-dye también vuelven a ser protagonistas para este público infantil en unos iconos más tradicionales, pues como estos corazones que se vuelven como la pieza y la figura protagónica dentro de la prenda. Y los colores transversales para este segundo grupo pues son los que tenemos acá en pantalla. De hecho, este segundo grupo de los alquimistas pues son los que abarcan esta gama de transversales mucho más amplia. Vamos a ver que en las últimas dos macrotendencias estos grupos transversales se van a ir reduciendo un poco. Nuestra tercera macrotendencia se llaman los mediadores. Este es un grupo que a primera vista podría decir como estos son los que no saben como dónde están parados porque no tienen una postura tan clara. Pero en realidad a lo que nos invita este grupo de mediadores es a ser un poco más analíticos.
es a poder construir esos puentes entre esos polos que a veces se sienten tan separados, y estos son los consumidores que generan vías de comunicación, que pretenden entender las diferentes posturas para poder unificar, para poder conectar de alguna manera y generar cierta sensación de paz en un mundo que a veces se siente tan caótico, tan agitado, donde todos estamos parados como en nuestro punto y no nos queremos mover de ahí. Este es el grupo que ayuda, pues como su nombre lo dice, a conciliar, a conectarnos y a comunicarnos de una manera mucho más asertiva. En ese sentido, pues la carta de color va a tener coherencia con este objetivo que persigue este grupo de los mediadores, proponiéndonos una paleta casi que podríamos decir construida desde unos tonos más neutros, unos tonos blanqueados, unos tonos luminosos, pero que nos invitan a ese ambiente de reflexión, pues como que cuando todo se siente tan agitado, uno esperaría poderse ver inmerso en esta paleta de color si quiere buscar algo de paz, si quiere buscar algo de tranquilidad, y que también, pues como son colores que se complementan muy bien entre sí, que uno podría decir ninguno figura más que otro, pues también se conectan en el sentido metafórico de generar esas vías de comunicación y como que escuchémonos todos, compartamos todas las ideas y a partir de esa combinación, esa conjugación de ideas, podemos llegar a un objetivo común. Para el segmento femenino vamos a ver unas propuestas desde las siluetas que pretenden abogar como por la nueva corriente del diseño, donde no tenemos unos segmentos tan definidos, o sea, ya los códigos binarios empiezan a dejarse hacia un lado para dar paso a un nuevo concepto de las prendas hechas para humanos. Entonces ya etiquetar las prendas como femenino o masculino empieza a ser un concepto que se va haciendo hacia un lado para simplemente decir, esta es una prenda hecha para personas. No es algo que vaya a suceder pues como ya, mañana lo voy a implementar, pero es importante que estemos enterados de estas nuevas corrientes y estas nuevas tendencias también alrededor del desarrollo del producto para que a medida que estos conceptos se vayan masificando entre los consumidores, nosotros también seamos capaces de responder a esa necesidad del mercado. Entonces, por eso vemos acá unas siluetas muy orientadas hacia el segmento formal, pues un casual formal, pero miren que las siluetas se van alejando de las curvas femeninas. Esto es lo que llamamos como unos blazer o unas chaquetas, unas siluetas tipo cajón, porque estamos más orientados desde la geometría y no enmarcar tanto la silueta del cuerpo. Para el segmento masculino tenemos también desde la propuesta del segmento formal casual unas renovaciones que se sugieren desde el color, alejándonos de los tradicionales verdes o negros, azules, grises, que son como la apuesta tradicional para el segmento formal casual en masculino. Acá este tipo de apuestas de color nos ayudan también a reforzar ese concepto que les decía de eliminar los binarios y pensar en las prendas hechas simplemente para las personas. Complementado además desde el segmento más casual con unas intervenciones manuales, unas intervenciones artesanales, por ejemplo de ruedos desflecados o de costuras expuestas, costuras abiertas, que también le den ese carácter mucho más humano, mucho más cercano a las prendas. Para el segmento infantil, acá la propuesta se inclina más por la inspiración retro. Mire que a partir incluso del estilismo, de los accesorios que acompañan estas propuestas de vestuario, vemos esa recordación como de épocas del pasado, décadas de los 60, de los 70, que nos conectan también con esa onda mucho más lúdica, mucho más divertida. Y la propuesta de color empieza a sugerirnos, por ejemplo, contrastes, unos contrastes mínimos, donde la grafía puede ser igual, pero la combinación de color se genera en ese contraste y en ese complemento de colores primarios, colores secundarios o colores terciarios, para generar esos pequeños acentos, por ejemplo, desde los bolsillos, desde los cuellos, las hiladillas o los insumos, incluso la selección de los hilos pueden ayudarnos a generar esos puntos focales dentro de toda la construcción de las prendas. Los colores transversales, como les decía, para estas dos últimas macrotendencias van a ser grupos más pequeños. En este caso de los mediadores tenemos pues 3 tonos que son almíbar, jade y tormenta. Llegamos a la última macrotendencia de esta temporada, se llama los multidimensionales. Estos son los consumidores más cercanos hacia el metaverso, hacia esas realidades digitales.
Es un consumidor arriesgado, que no teme explorar, que no teme, pues si bien todavía ser parte de esta realidad cercana, de esta realidad real, pues también se atreve a construir nuevas personalidades, nuevos mundos, a explorar este metaverso para tener unas experiencias fantasiosas. Entonces, este es un consumidor que se va a mover como entre ambas realidades. El entretenimiento, la lúdica, el juego también es fundamental para este consumidor, donde los bienes digitales empiezan a ser también protagonistas en esta historia y nos plantean como otras formas también de comercio. Entonces, el mundo de la moda, el sistema moda no está siendo ajeno a todos estos conceptos, por ejemplo, de los NFT, de los bienes digitales, preguntarnos, por ejemplo, si mis prendas o mis formas de pago empiezan a abrazar el concepto de las criptomonedas. Esto ya está sucediendo en el mundo y ya hay marcas que nos están dando ejemplo de cómo participar también de estos mundos digitales o de estas realidades digitales. Preguntémonos también nosotros qué nos depara para el futuro y si de pronto esto es un consumidor de interés para nosotros, cómo podemos conectarnos también a través de estas estrategias. La carta de color que acompaña este cuarto grupo de los multidimensionales, pues entonces expresa como toda esa irreverencia o todo ese riesgo, como esa innovación que quiere comunicar este tipo de consumidor. Miren que acá las tonalidades son mucho más saturadas, acá la concentración de color se hace más intensa, incluso alcanzamos a tocar ciertas tonalidades de neones como este verde net, Marte, por allá ultra, que es un violeta bastante intenso. Entonces acá la saturación de color se hace mucho más evidente. Y complementario a esos tonos neones tenemos también ciertos tipos de acabados que nos hablan como esa conexión con la tecnología, con ese mundo digital, como pueden ser gota de aceite, como puede ser tornasolado, dorado, que más que colores per se son como efectos que podemos darle también a las prendas para hacerlas mucho más interesantes. Entonces, a nivel de siluetas para el segmento femenino, tenemos también esas propuestas pues más arriesgadas que empiezan a revelar de pronto un poco más de piel, que se hacen maximalistas porque, como les decía, estos consumidores multidimensionales son exploradores, pues como que no hay una idea que ellos no puedan abrazar. Entonces acá en la propuesta desde el riesgo en el color, en la silueta, se hace mucho más evidente, llamando la atención no solamente desde la propuesta de color, sino desde la misma silueta y la textura que generamos a partir de los materiales en estos volúmenes mucho más dramáticos. De la propuesta de accesorios, que también pueden ser una apuesta válida para generar esas acentuaciones de color, vemos estos tacones o sandalias o propuestas de calzado con múltiples tirantes que se van envolviendo alrededor del cuerpo. Los crop top, las siluetas recortadas que empiezan a revelar también otras partes del cuerpo, seguirán siendo una de las siluetas claves para esta temporada primavera-verano 2023. Para el público masculino, probablemente esta sea la propuesta a nivel de siluetas más arriesgada dentro de toda la temporada, pero sigue siendo igualmente válido porque este consumidor, desde la postura de lo masculino, pues es más transgresor, pues como que no define tampoco esos límites. Entonces para él no es ningún problema explorar este tipo de texturas con tules, con unos extracciones de materiales que generen como unos entrevelados que también le permitan revelar ciertas partes de su cuerpo, desde nuevas propuestas de lo formal que se salen de lo clásico, del traje, del blazer. Acá esto perfectamente puede ser una nueva propuesta para el universo formal, con ciertos tintes y con cierta inspiración desde lo retro, e incluso propuestas de intervención gráfica en un total look, pues como acá en toda la intervención tanto de la prenda superior como prenda inferior, pero pues a este consumidor tampoco le molesta llamar la atención, pues él puede ser dramático también desde su postura o desde esa nueva construcción en esos mundos digitales. Y para el universo infantil, acá la invitación es a seguirnos divirtiendo, seguir jugando con las grafías. Acá las grafías también se hacen más llamativas, los contrastes de color son mucho más dinámicos porque la paleta así nos lo permite. Contrastes, por ejemplo, de colores primarios y secundarios como lo tenemos en esta segunda imagen, recubrimientos totales con estos efectos que les mencionaba, perlados, mirellados,
tornasolados, todo lo que genere como ese brillo o esas capas sutiles de diferentes visos de color y diferentes interpretaciones de color a partir de este tipo de acabados y recubrimientos, fundamental también para este mercado infantil. Y acá la propuesta de los colores transversales vuelve y se amplía un poco, como lo veíamos, estos tonos o estos efectos también pueden ser una apuesta transversal para devolvernos hacia los grupos anteriores. Entonces, si de pronto mi consumidor todavía no está en este nivel de riesgo y en este nivel de aventura, yo puedo utilizar estos colores como gota de aceite, como tornasolado, esos efectos para generar de pronto unas acentuaciones más puntuales en los grupos anteriores. Entonces, a través de insumos, por ejemplo, en las cremalleras o tener un pequeño ribete, un botón, para esos consumidores más clásicos, un poco más conservadores, pero que no se pierdan también de esta información de tendencias y darles pues como esas acentuaciones y esos toques en la propuesta de colección. Así llegamos entonces al final de este recorrido por la carta de color para la temporada primavera-verano 2023. Le hacerles una invitación también muy especial para que en el corredor que los dirige hacia el pabellón verde puedan explorar la biblioteca de materiales. Este es un espacio que estamos estrenando para esta edición de la feria. Allí estamos visibilizando todas las propuestas de nuevos desarrollos innovadores que estén rompiendo los esquemas alrededor de la sostenibilidad y de la conciencia circular. Entonces, una invitación también para que estrenen este espacio con nosotros, invitaciones también para que puedan ampliar toda la información de los cursos, capacitaciones que tenemos desde INEX Moda, la gira de moda que se realizará en este primer semestre en el mes de abril. Tenemos también programas de formación en alianza con la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, diplomados pues ejecutivos. También si quieren ampliar la información allá nos podemos ver en la tienda INEX Moda. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz resto de día.